Nos cogió la noche. Cosmovisión, qué mejor compañía. Gracias por continuar con nosotros y bueno, a esta hora le damos la bienvenida a nuestro programa a León Valencia, que él es escritor y director de la Fundación Pares. Gerardo y León nos acompañan en esta tarde. Gerardo Vega, pues director de la Fundación Gerardo no nos acompaña. Futuros. ¿No está? No, nos Gerardo acompaña. bueno, Entonces nos acompaña a León Valencia. Le damos la bienvenida solo a León Valencia. León, buenas noches, bienvenido nuevamente a esta mesa. Buenas noches y muchas gracias. Ya, se nos está volviendo invitado frecuente, ¿no? Sí. Sí, no, pero no voy a cobrar, no. Estoy de gratiniano todo lo que ustedes quieran. Bueno, Leo, vamos a hablar hoy de un libro de su autoría, un libro que usted pues tiene, se llama La sombra del presidente. Cuéntenos un poquito este libro, de dónde surge y de qué se trata. Pues estoy muy feliz que Cosmovisión y este programa que tienen ese nombre tan fabuloso, Nos cogió la noche, me inviten a hablar de literatura. En las otras oportunidades he estado hablando de política y normalmente siempre hablo de política, ese es mi oficio como analista político, pero también tengo un oficio que me gusta más, que es el de escribir ficción. Escribí una novela hace mucho tiempo que se llama Con el pucho de la vida. Ese es una novela en un bar de Medellín de los años 70. Y ahora he escrito esta novela, La sombra del presidente, que es una novela, bueno, salió hace un mes y ya tiene una segunda edición, o sea que ha tenido un éxito importante, una acogida importante de los lectores y de los críticos. Es una novela editorial Planeta, que la pueden conseguir en la Panamericana, en la Librería Nacional, y muy pronto incluso haré un lanzamiento en la librería Ex Libres en Medellín. Esta es una novela en clave. Es un género que surgió en el siglo XIX en Francia. Digamos, son novelas que se refieren a la realidad política, pero claro, hacen un trabajo literario enorme y es una novela hecha, digamos, como respuesta literaria a la realidad, pero digamos, en Francia tuvo cultores muy importantes. Uno de ellos, Víctor Hugo, o el gran cultor de eso, porque es un escritor enorme, pues que escribió pues, casi 100.000 páginas. Y yo tomé ese subgénero o ese género de la literatura francesa para hacer esta novela en clave sobre la realidad nacional. Para los antioqueños va a ser muy importante leerla porque buena parte de la novela se desarrolla en Jericó y en Medellín, en Antioquia. Son dos familias las protagonistas de esta novela, una familia antioqueña, los Echeverry, y otra familia del Caribe, una familia caribeña, que es Carlos Ferraro. Son dos patriarcas que se encuentran al final de la vida, han tenido una historia común en su juventud, han hecho alianzas y una amistad enorme en su juventud. El uno era un mafioso, el otro era un político, y finalmente ya de 80 años, de más de 80 años, se encuentran en una cosa dramática ese encuentro, porque es para recordar el pasado y para cobrarse, digamos, una especie de traiciones que se han hecho mutuas y sobre todo que ha hecho Echeverry, que es el político, sobre el mafioso. Y esa es la historia de una familia, 4 generaciones, y es una novela que yo creo que habla de la realidad nacional, pero habla sobre todo de lo que hablan las novelas, de pasiones, de amor, de venganzas, de dolores, de vida familiar. Y
yo creo que es muy interesante para los lectores, para los antioqueños, mucho mejor, y ha tenido, digamos, una gran receptividad en el país en este mes, que hace un mes que salió a las librerías. León, en la novela, ¿qué porcentaje es ficción y qué porcentaje es realidad? Eso yo creo que tendrán que verlo los lectores. Los que la han leído siempre pues, tratan de adivinar siempre, bueno, quién es este personaje, quién es el otro, y en alguna manera tienen razón en preguntarse esas cosas, porque la novela describe a personajes vivos de la realidad nacional, pero no describe, digamos, exactamente a un personaje o a otro. Casi los personajes tienen mucho de varios personajes de la vida política del país. Y eso, pues, es producto de la ficción. Yo me había sentido, digamos, durante muchos años trabajando libros académicos. Tengo más de 15 libros académicos o de investigación periodística sobre esos personajes de la política. Y ahora decidí abordarlos desde la ficción. Es una cosa un poco distinta. Y en eso otro gran personaje del siglo XIX francés, Alexandre Dumas, del Conde de Montecristo, él dice una frase que me quedó sonando mucho desde mi adolescencia, que leí yo a Alexandre Dumas, y es que los personajes de ficción pueden matar a los personajes de la historia. Los personajes de los historiadores se refieren a acciones, a decisiones políticas, a decisiones económicas, a negocios, a, digamos, decisiones públicas comprometedoras y fuertes, pero son un poco eso y estereotipos de esos personajes, las historias de ellos. En cambio, dice Alexandre Dumas, los personajes de ficción bien hechos son personajes de carne y hueso, porque esos personajes ya sobre eso trabajamos los que escribimos ficción también, ya no solo sus decisiones externas y públicas, sino su vida íntima, sus grandes conflictos personales, sus culpas, sus dudas, y sus amores y sus conflictos familiares. De manera que, y yo aspiro que Echeverry, que es un personaje antioqueño, pueda suscitar muchas emociones dentro de los lectores. Y esta novela, pues la trabajé durante varios años y la presenté a la Editorial Planeta el año pasado, a finales de año, pero la pandemia no dejó que saliera a librerías sino hace un mes, para que, pues en el caso, digamos, de la Editorial Planeta, que es un negocio, veían que podía fracasar si se sacaba en medio de la pandemia. Ahora que tienen más acceso a las librerías, los lectores, pues salió esta novela. Estoy muy contento con eso. Me he dedicado a hablar este mes mucho de literatura, lo cual me emociona, porque la política, sobre todo la política en Colombia, pues es dura, es difícil, es controversial y sobre todo es muy dolorosa hablar de política. En cambio, León, aquí hablando de lo literatura me siento un poco más feliz. León, lo voy a interrumpir ahí en eso que usted menciona. Tal vez por esas razones es que decide escribir este libro en clave y con un título y un tema tan sugestivo. ¿O cuáles son sus razones para escribirla en clave? No, la razón es que yo sí creo que digamos, la academia, la labor académica tiene muchas limitaciones, porque uno tiene que referirse a las fuentes, tiene que ser muy serio en eso. Yo, pues, que he trabajado tanto investigaciones académicas y periodísticas, pues sí he sido muy riguroso en eso. Yo he tenido 70 y pico de demandas por injuria y calumnia, ninguna ha salido adelante porque he sido muy riguroso en eso. Y claro, uno tiene que tener, digamos, ser muy respetuoso con las fuentes, citarlas, aclarar cada cosa que habla. En la literatura uno tiene mayor libertad, entonces yo me fui a la literatura, mayor libertad para construir esos personajes, para decir de ellos cosas que no se podían decir en la vida académica.
cosas que incluso me contaban los campesinos con los que me entrevisté en muchos lugares del país, con los que hablé por fuera de las entrevistas, tomándonos algún trago en su casa o en las veredas, que me contaban cosas y me decían, doctor Valencia, pero ahora no vaya a decir esto, nosotros nunca vamos a sostener esto en público, pero es lo que, según lo vivimos y nuestra experiencia aconteció aquí, en esta vereda lejana. Y muchas de esas cosas que me contaron los campesinos advirtiéndome que no podía contarlas en los libros de investigación académica, las puedo recrear acá en este libro de ficción, contando un momento de la historia del país, o un momento no, un largo momento de la historia del país. Ahí están 50 años, porque es una relación entre políticos y mafiosos en un país que tristemente los políticos se apropiaron del espíritu de la mafia y los mafiosos del espíritu político. Y esa mezcla de políticos que realmente aprendieron muchas del espíritu mafioso, interiorizaron muchas de las ideas, formas de actuar y de vivir de los mafiosos. Y bueno, y los políticos y los mafiosos puros se fueron a la política, intervinieron en la política. Algunos fueron incluso pues, representantes en el Congreso y otros aspiraron a construir movimientos más ambiciosos. De manera que esa es una tragedia de la vida nacional que está contada ahí desde la literatura en este libro, La sombra del presidente. Don León, vea, yo leo el título, no he tenido la oportunidad de leerlo, seguramente lo voy a hacer en el ejercicio, pero me quedo también con el imaginario de nuestro querido Gabriel García Márquez, con El general no tiene quien le escriba. Ya citó usted que tiene cierta inspiración de la literatura francesa. ¿Qué tanto de realismo mágico tiene La sombra del presidente? Y si usted cree que de pronto a través de ese relato literario semificticio, si tiene realismo mágico, se puede llegar a la paz en el país o se puede tener algún mensaje importante de paz para los colombianos. Pues me encanta. Veo que usted es muy listo y por eso alude a la otra fuente de esta novela. Y es que aquí se hicieron unas novelas de dictadores que fueron señores que derivaron su poder de los cuarteles, de la relación con los militares. Y entonces, pues García Márquez hizo estas novelas de militares, El coronel no tiene quien escriba, o la novela famosa, digamos, de su dictador. Pero aquí hubo una tradición de novelas como el presidente de Asturias, como Yo el Supremo, como La fiesta del chivo de Vargas Llosa, y una novela, digamos, emblemática de Alejo Carpentier, que inició esta novela sobre el poder, que se llama El reino de este mundo. Eso fue escrito en 1949, imagínense. Es una novela sobre la política en Haití. Y la otra fuente de esta novela, La sombra del presidente, y eso me gustó mucho su apunte porque va en esa dirección, recoge las novelas del poder en América Latina, con un cambio impresionante que tuvo. Esos dictadores, esos caudillos, derivaban su poder de los cuarteles. Lo nuevo es que estos nuevos caudillos en América Latina derivan su poder del populismo, por un lado, y eso es una apuesta política importante, pero de una relación mafiosa también. Y eso es lo que cuenta. Son caudillos que se hacen elegir, que no derivan de un golpe militar su poder, se hacen elegir y tienen opinión importante en la población, y al mismo tiempo tienen unas relaciones con mafiosos o con mafias, y eso pues se está extendiendo mucho en América Latina. De manera que esta es una novela sobre el poder contemporáneo de América Latina. Y bueno, muy importante que la leas. Bueno, yo estoy vendiendo el libro y entonces me interesa mucho que los lectores lo compren. ¿Y la novela dónde se puede encontrar? No tengo falsas modestias sobre eso. Siempre escribo libros para que ojalá los compre mucha gente. Sí, señor. León, Sí, señor. ¿la novela dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos comprar?
está en Panamericana, está en Librería Nacional, está en todas las librerías pequeñas. Bueno, allí, y lo pueden comprar por ebook en Planeta, o en la Librería Nacional se lo mandan a la casa, o en Amazon, o en Buscalibres. O sea, está en todas las plataformas de venta por internet, hoy es tan exitoso, o está en librerías. Y mira, está con esta gran portada de un gran diseñador de portadas, de manera que los invito a que la compren. A todos estos televidentes de Cosmovisión, que es para mí un encuentro muy interesante, este espacio, digamos, y el arraigo de opinión que tiene entre los antioqueños. Bueno, León, le agradecemos que nos acompañe esta noche, haber compartido con nosotros este momento y pues esperamos tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias.